Muy bien, quiero darles la bienvenida a todos ustedes, amada iglesia. Hemos tomado una buena decisión, el venir a la casa de Dios un domingo más. ¿Cuántos dicen amén? Los saludo a todos ustedes con mucho gusto. Quiero darle la bienvenida a un hermano que nos visita. Esperemos sea un día de bendición para él, que este domingo sea bendecido. Amén. ¿Cómo le dice comunidad Odres? Dios le bendiga y que sea bienvenido. Y también quiero saludar a nuestros amigos de la página de Facebook que domingo a domingo se conectan. Quiero pedirles un favor a todos: cuando lleguen a su casa, denle un like y comparta para que la palabra de Dios pueda bendecir a nuestros amigos de las redes sociales. ¿Cuántos dicen amén? Este día yo estoy muy contento porque nos acompaña un gran amigo que Dios me ha dado la oportunidad de conocerlo. Lo conocí hace 2 años, por ahí estábamos esperando entrar a un zoológico en la ciudad de Zacatecas, estábamos por ahí. Y recuerdo que dice, Dios los hace y ellos se juntan, ¿no? ¿Saben? El Espíritu nos identifica. ¿Saben? Ellos estaban a un lado de nosotros y por ahí yo los miraba muy alegres, platicando, sonriendo. Era como un equipo de fútbol, porque eran muchos. Dice, toda su familia, sus hermanos, su mamá, estaba de este gran amigo. Y por ahí yo les pregunto, ¿son cristianos? No hubiéramos dicho eso. Sí, somos cristianos, yo soy pastor y yo también soy pastor. Y empezamos una amistad por ahí, establecimos contactos. Luego ya de ciudad a ciudad nos escribimos, nos hemos llamado. Y Dios nos ha dado la oportunidad este fin de semana de ser anfitriones de esta hermosa familia, de conocer a su esposa. He tenido más contacto con John, pero he conocido a su esposa, a su hijo Mateo, su primogénito, y a su hija Camila, ¿sí? Si no me equivoco, porque cambio los nombres. Muy bien, así que en esta hora, por favor, les pido recibamos con un aplauso a nuestro querido amigo John Díaz desde Guadalajara, Jalisco, la ciudad del mariachi. Amén. Por ahí trae el otro micrófono. Muy bien. John, Dios te bendiga, bienvenido. Gracias. Muy bien, no sé si lo prendemos porque luego así, mira, vamos a prenderlo. Muy bien, John. Muy bien. Todo tuyo. Gracias. Iglesia, Dios los bendiga. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Muy bien, pues bueno, es un honor, un gusto estar en Iglesia Comunidad Odre. Lo mencionaba el pastor, ¿no? Y fue algo muy curioso la manera en que nos conocimos, pero ¿cuántos saben que Dios tiene propósito? ¿Cuántos saben que Dios siempre hace conexiones? Y algo que quiero decirte es que, iglesia, siéntete bendecido por los pastores que tienen. Tengo este fin de semana conociéndolos más a fondo y de verdad una calidad de persona. Y quiero hacer un paréntesis y me gustaría que le pudiéramos dar un aplauso por la vida de tus pastores. Vamos a darles un aplauso fuerte. Gracias a Dios, en este viaje me pudo acompañar mi esposa, mi familia. No sé si te quieres poner ahí de pie, saludarlos a todos. Juntos pastoreamos una iglesia en Guadalajara llamada Siloé, en la cual Dios se ha movido de una manera increíble, y también la iglesia Siloé les manda un fuerte abrazo. Así que, ¿cuántos están con un corazón dispuesto en esta mañana? Amén. Mira, yo siempre hago algo y no sé, yo le decía al pastor, ¿ya tomaron café? ¿Quién tomó café? Levánteme su mano. Gloria a Dios, los que tomaron café van a poder ver a Dios, los que no lo van a poder ver. John 3:16 habla hoy. Amén. Ok, muy bien. Bueno, estoy emocionado por la palabra que hoy Dios va a traer. Sé que va a ser de bendición para la iglesia. Pero antes de eso, me gustaría que te pudieras tomar un minutito para poder saludar al que tienes a un lado y dile, qué bien te ves. Vamos, dile, qué bien te ves. Vamos, dile, qué bien te ves. ¿Listos? Pero ahora dile, pero no te ves mejor que yo. Dile, pero no te ves mejor que yo. Gloria a Dios. Que no se ves mejor que Dios. Me encanta estar en reuniones como las de hoy. Voy a bajar, ¿sí puedo bajar? Ok.
me encanta, soy muy dinámico, si ven que me muevo para un lado, para otro, no se preocupen, estoy bien, no me estoy chiflando. Me encanta estar en estos lugares porque sé que Dios se manifiesta de una manera increíble. Sé que Dios tiene el día de hoy algo preparado para cada uno de sus hijos y sus hijas. Así que creo y siento que como hijos de Dios somos valientes y vamos a arrebatar la palabra que hoy Dios trae para nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Junto con esto me gustaría que me ayudaras a predicar, porque el día de hoy Dios va a llevarte a un segundo nivel. Dios va a empezar a poner una palabra en tu corazón y de esa manera Dios va a empezar a incomodar toda tu vida. Iglesia, quiero decirte algo. Hay cosas que aceleran nuestras vidas. Y la oración y el propósito de Dios siempre va a acelerar nuestras vidas. Cuando yo estaba en planes de venir a Ciudad de Juárez, yo le decía al Señor, Señor, ¿de qué voy a predicarles? Hablaba con el pastor y, pastor, ¿qué quieres que hable? No, a veces cuando somos invitados nos toca hablar lo difícil, porque uno se va y el pastor se queda. Y yo decía, a ver si no me la pone difícil el pastor, que no me hable de rebeldía, que no me hable de esto. Y yo decía, Señor, es una ciudad que no conozco, no sé qué vaya a pasar. Pero me decía, pastor, lo que Dios ponga en su corazón. Y le estuve orando a Dios de una manera, Señor, dame una palabra fresca para la iglesia Odres. Y el Señor me ponía una frase muy importante para esto. Y quiero decirte que el mensaje de hoy lo he titulado Vivimos con una misión. Vamos, repite conmigo, vivimos con una visión. Tenemos que estar visionarios para poder alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Quiero decirte, iglesia, que si tú y yo no estamos visionarios, nunca vamos a poder alcanzar el favor de Dios. Una cosa es conocer de Dios, pero otra cosa es saber de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén por eso? Amén. Yo sé que esta iglesia no nomás conocen, sino que saben de Dios, han probado la gloria, han probado la misericordia, todo este tiempo que han estado haciendo iglesia. Amén. Y yo sé que algo que quiero darte en este día, quiero adelantarte unos cuantos años en tu fe, porque mira, todos tenemos fe, pero no todos sabemos aplicar la fe. Cuando tú puedes aplicar la fe, quiero decirte que empiezas a ver lo sobrenatural de Dios. Iglesia, quiero decirte algo, al Dios que yo le predico es un Dios que sigue hablando, es un Dios que sigue escuchando, pero también es un Dios que sigue tocando al ser humano. Al Dios que tú y yo predicamos es un Dios vivo que todo el tiempo está cuidando de ti y cuidando de mí. Amén. Y quiero, estoy muy emocionado, de verdad. Algo grande va a pasar el día de hoy. Todos tenemos un montón de fe. Todos tenemos fe. Dile al que tienes a un lado, tú tienes fe. Hemos sido diseñados para tener fe. Y a lo mejor me meto un poco en problemas, pero sabes, cualquier gente tiene fe. Mucha gente pone su fe en cuestión de la economía. Muchas veces la gente pone su fe en sus padres, en su pareja. Y no es que esté mal, sino que somos diseñados, simplemente que no hemos podido tener el camino correcto para poder tener la fe adecuada. Como personas necesitamos tener claro esto. Pero la fe, repite conmigo, esto es bien importante, iglesia. La fe sin misión no es fe. La fe sin misión no es fe. La palabra dice que la oración sin obra es muerta. ¿Es qué? Es muerta. Tú y yo tenemos un propósito en esta vida. No nomás el propósito es llegar a esta tierra, reproducirnos, hacer una familia, tener un trabajo o a lo mejor vivir cómodos. Tú y yo tenemos un propósito delante de Dios. Cuando tú empiezas a entender que la fe va muy agarrada acerca de la misión y visión que Dios tiene, tú empiezas a tener un panorama totalmente diferente. Cuando yo oraba y quiero darle esta palabra, pastor, a partir de hoy, empieza a declarar las cosas que no son como si las fueran. Amén. A partir de hoy, cuando tú tienes algo bien claro, tú vas por el objetivo. ¿Estamos aquí, iglesia? Amén. Amén. Cuando tú tienes bien clara la imagen de lo que tú quieres, siempre vas. Yo sé que aquí muchos hemos ido a un centro comercial
Y a lo mejor vas con una idea de decir, hoy yo me quiero comprar un pantalón negro. Y no volteas a ver otros pantalones más que un pantalón negro. Porque tienes la idea muy clara, tu imagen, tu panorama, lo tienes tan claro que realmente solamente vas a ver ese calificativo, decir, voy por lo negro. Voy por ese pantalón que me gustó, por ese pantalón oscuro y me lo voy a comprar, y a lo mejor ya empiezas a hacer en tu idea con qué lo vas a combinar, pero porque todo empieza a través de una imagen nítida. Cuando tú tienes la imagen tan nítida, quiero decirte que empiezas a caminar sobre un propósito. Iglesia, el día de hoy Dios me ha traído a lo mejor desde Guadalajara para poder alcanzar el plan que Dios tiene para esta iglesia. Y estoy sorprendido, entre pláticas, supe que se les cayó el techo. ¿Todos sabían eso? Amén. Quiero decirte algo. Era una manifestación del mismo cielo dándole a entender a Comunidad Odre que su camino va a empezar sobre cielos abiertos. Sobre cielos abiertos van a empezar a caminar. Pastor, ¿y qué me beneficia caminar sobre cielos abiertos? Cuando la iglesia empieza a caminar sobre cielos abiertos, los milagros empiezan a suceder, los prodigios empiezan a suceder, las acciones que hay dentro de la iglesia empiezan a tener todo sentido. Por eso es que una iglesia todo el tiempo necesitamos caminar con cielos abiertos. Tenemos que tener claro la visión y la imagen tan clara para poder entender el propósito que Dios tiene. Yo no sé cuál sea la visión y misión de esta iglesia, pero lo único que sí te puedo decir es que la visión que Dios ha puesto en todas las iglesias es ir y rescatar almas, ir por el perdido, ir por aquel necesitado, porque tú y yo somos personas de restauración de parte de Dios, que Dios ha conectado en la tierra para tú y yo conectar con los de afuera. Y mira, yo estaba impresionado porque yo sé que voy más allá. Pero quiero decirles que en este año esta iglesia va a empezar a tener un proceso de aceleramiento que hoy a lo mejor son 70, 80, pero sé que este año van a poder cerrar en 300. Porque eso es a lo que Dios los ha mandado, eso es lo que Dios ha puesto en ustedes. Qué tan importante es que tú y yo podamos entender que la visión tiene que ver con todo nuestro llamado. Dile que tienes a un lado, la visión es fundamental para nuestra vida cristiana. Dios es un Dios de visiones, un Dios que siempre ha visionado a los hombres y a las mujeres. Y esta mañana te quiero hablar de un personaje totalmente impresionante. Quiero que me hagas un favor, yo en mi iglesia siempre hago esto. Cuando vamos a leer la palabra, siempre los pongo de pie porque es el autor que siempre está presente. Iglesia, tú hoy traes tu Biblia, no nomás traes tu Biblia, traes al Todopoderoso dándote una palabra. ¿Por qué no te pones de pie? Fíjate, no es mi lectura central, pero quiero decirte algo. A lo mejor vas a decir, pastor, ¿y todo esto para qué me sirve, pastor? ¿Y esto para qué lo voy a hacer? Fíjate bien, me gustaría que nos fuéramos a Romanos 4, 17. Fíjate lo que dice Romanos 4, 17. Como está escrito, he puesto por padre de mucha gente. Y desde aquí, iglesia, te empiezo a soltar una palabra profética de parte de Dios. Como está escrito, he puesto por padre de mucha gente. Comunidad Odre, Dios te ha puesto como padre de mucha gente de Ciudad Juárez. Dios va a hacer algo impresionante con Comunidad Odre y va a cambiar todo un país, todo un estado llamado Juárez por esta comunidad. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿El cual qué? Da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. El día de hoy empieza a declarar las cosas que no son como si fueran.
y vas a poder ver la provisión de Dios, vas a poder cómo Dios se manifiesta en tu vida. Amén. Muy bien, vamos a orar por esta palabra. Señor, te doy gracias por la oportunidad que me has dado de estar en esta hermosa iglesia, Señor Jesús. Padre, te pido que así como esta iglesia camina sobre cielos abiertos, Padre, podamos entender el propósito y podamos entender la visión que tú has dado, Señor. Que esta palabra pueda traer la semilla y que pueda penetrar los corazones, Señor, y pueda echar el fruto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien. Quiero que puedes tomar tu lugar. Y quiero hablarte de un hombre que a lo mejor muchos ya conocen. Y el hombre que yo te quiero hablar en esta mañana es de Moisés. A lo mejor muchos ya conocen la historia de Moisés. A lo mejor tú vas a decir, creo que no fue el buen momento para ir a la iglesia, pero quiero decirte que Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Fíjate lo que dice Éxodo, y de aquí quiero partir con esta historia. Dice Éxodo 3:1 en adelante. No te voy a dar todas las citas porque voy a estar leyendo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y ellas hasta Horeb, monte de Dios. Y ahí me quiero parar. Fíjate bien lo que dice Éxodo 3:1. Apacentando Moisés las ovejas ¿de quién? De Jetro. Ni sus propias ovejas eran. Apacientando este hombre las ovejas de su suegro. Y te voy a poner un poco en la historia. Para la edad que Moisés estaba apacentando las ovejas, era un hombre de 40 años que no tenía todavía en su vida la visión clara de parte de Dios. Pero para esto me voy un poco más atrás y quiero decirte que Moisés tenía un propósito y tenía una visión de parte de Dios. Mira, me impacta cómo la vida de Moisés fue tocada por Dios aún antes que naciera. La palabra nos dice en Jeremías que antes que tú y yo naciéramos, Él conocía nuestras vidas y nos ha dado como profeta a las naciones. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y fíjate bien, me impacta cuando estaba leyendo esto. No sé si me pueden ayudar con un pianito, una música de fondo. Y cuando yo leía esto me impactaba porque el Señor me decía, quiero que vayas a un principio. Moisés, cuando él nació, gracias. Un poquito más abajito, gracias. Cuando Moisés nació, Moisés no nació en una vida tan cómoda en la que tú y yo hemos nacido. Moisés desde que nació, él estuvo atando y la muerte lo estuvo achazando. La muerte todo el tiempo estuvo rondando su vida. En aquel entonces, cuando Moisés nació, había un decreto por Faraón que todo hombre, todo varón, tenía que ser asesinado. Y algo que me impresiona, cómo es que Dios dio gracia y la valentía que Dios le dio a su madre. Y ver la manera en la cual la madre pudo ver el propósito que Dios tenía sobre su hijo. Dice que lo cuidó por 3 meses. Pero lo que me impresiona es que cuando tú tienes el propósito de Dios, Dios siempre va a cuidar de ti. Es por eso que has pasado enfermedades y sigues estando de pie en este lugar. Es por eso que has pasado situaciones difíciles y aún sigues de pie, porque Dios tiene un propósito para tu vida. Cuando vemos la historia, vemos cómo el ejército de Faraón iba casa por casa escuchando el llanto de cada bebé para poder sacarlo y matarlos. Fíjate cómo Dios guardaba de mismo Moisés para que no llorara cuando pasaban los guardias. Después de 3 meses que el niño ya podía estar más sólido, que el niño ya podía estar más fuerte, imagínate el sacrificio de la madre. Yo sé que aquí hay muchas mamás y sé que hay muchos papás y no es fácil poder entregar a tu hijo sabiendo qué va a pasar con él. Dice la mamá, dice la escritura que la mamá, empezó a hacer, allá en Guadalajara le llamamos Moisés, no sé aquí cómo le llamen, la cunita tejida con ramas. Y dice que lo empezó a tejer y empezó a darle refuerzo.
y dice que lo echó al río Nilo. Yo no sé tú, pero hace rato, en estos días, mi hijo me decía: papá, es una ciudad que no conocemos, voy a ir a jugar a los juegos, porque los pastores nos llevaban a conocer algunas partes de aquí, y me daba tanto pendiente, y ya estaba cuidándolos, y yo los podía ver. Y yo quiero que te metas a esta historia y puedas imaginar cuánto sufrimiento tuvo la madre de Moisés cuando tuvo que poner a su hijo sobre el río, sabiendo que si se podía voltear, porque sabes, un río todo el tiempo lleva movimiento, un río también lleva ciertos animales, que decía: ¿qué va a pasar de mi hijo si se voltea? Se va a morir ahogado. Pero Dios había un propósito en Moisés. Dice que empezó Moisés a andar sobre las aguas hasta que llegó a la casa de Faraón. Y no lo recibió ningún miembro que trabajaba en la casa, ningún sirviente. Dice que lo recibió la misma hija de Faraón. Aquí es cuando dicen, y quiero hacerte un paréntesis, no es que naciste con ángel, no es que eres una persona muy agradable para los demás, es que has nacido con una bendición de parte de Dios, que es Dios quien te abre las puertas en el lugar que tú te pares. Y dice que la hija de Faraón ve a Moisés, un bebé de 3 meses, y en cuanto lo vio se sintió tan atraída. Pero sabes, quiero ponerte algo, la Biblia no lo dice, pero creo que esto fue cuando esta mujer vio a Moisés. No vio a ese bebé a lo mejor encantador, vio la misma presencia de Dios, que dijo: lo que hay en este bebé yo también lo quiero. Por eso es que lo pudo adaptar. Y dice que Moisés tuvo toda la preparación de un Egipto, toda la preparación que Dios había puesto en ese tiempo. Quiero decirte que Moisés fue una persona de no tenerlo nada a tenerlo todo, y empezó a crecer y empezó a andar a lo mejor con las ideas de la tierra de Egipto. A lo mejor adoraba a los dioses de Egipto, pero dentro de su corazón sabía que había un Dios verdadero. Por eso es que tú, cada vez que vienes a este lugar, sin saber, Dios conecta contigo. Por eso cada vez que tú vienes a este lugar, levantas tus manos y empiezas a cantar. Te da por llorar, te da por sentir escalofrío en tu cuerpo. No es que seas emocionalista, es que es el mismo Espíritu de Dios tocando esta iglesia. Quiero decirte, iglesia Odre, tú eres algo profético para esta nación, porque tu nombre significa cosas nuevas, porque Dios va a colocar lo nuevo para esta ciudad a través de ti. Y fíjate bien, me impresiona. Puedes tenerlo todo, pero si no tienes a Dios, no lo tienes nada. Moisés tenía todo. Moisés tenía la mejor educación. Moisés tenía, a lo mejor no hay Ferraris como el día de hoy, pero tenía los mejores camellos y los mejores caballos. A lo mejor no había los restaurantes que a lo mejor tú y yo hemos ido, pero tenía las mejores comidas. Y tú y yo muchas veces estamos en esa posición. Podremos tener el mejor empleo, podemos tener la mejor salud, podemos tener a la mejor familia. Es más, podremos tener un perro hasta quien nos ladre. Pero si no tenemos la visión de Dios, de nada sirve nuestra vida. Si no tienes la visión de Dios, de nada sirve tu vida y mi vida. Tú y yo hemos nacido para cumplir la visión de Dios. Por eso es que a veces la gente, cuando alguien fallece, dice: yo creo que Dios ya no le dio el tiempo. O cuando Dios saca de la enfermedad a alguien, dicen: es que Dios tiene un propósito, es que Dios tiene una visión para ti, es que Dios tiene algo grande a través de tu vida para todos tus alrededores. Amén. Fíjate bien, Moisés llegó a su límite cuando estaba en un momento de angustia, cuando estaba en un momento de desesperación. Y quiero llevarte a esto.
Yo quiero traerte esta historia. Imagínate que tú y yo pudiéramos tener la dicha. Yo a veces le digo a mi iglesia, yo no sé ustedes, pero yo quiero ser vecino del rey David. Yo quiero ser vecino de Moisés, poder salir en las mañanas y decirle al Moisés, Moisés, un cafecito, vente. Y luego de repente se asoma el David y diga, ¿qué? ¿John, me invitas? Pues vente, tráete la leche. Pastor, ¿de qué estás hablando, pastor? No me estés hablando de herejías. Te invito a que vayas a la Biblia. No nomás vayas y empieces a leer lo que el pastor te ponga en lectura. Dile al Padre, Señor, dame la revelación. Muéstrame tu gloria a través de tu palabra. Iglesia, no hay mejor palabra profética que la que tú vas a poder leer. La escritura tiene más de 5,000 promesas para ti y para mí. Por eso es importante que tú y yo vayamos a la escritura. Y yo le digo a la iglesia, ¿qué tan importante es? Dice la palabra que va a haber calles de oro, mares de cristal, pero también va a haber moradas. Y al hablar de moradas, pero también dice la palabra que va a haber banquetes. Pero fíjate también lo que dice, va a haber galardones. ¿Qué es un galardón? Cuando tú trabajas para la obra, Dios todo te lo va a premiar. Hoy vengo a decirte, iglesia, que todo lo que tú inviertas para tu iglesia, tu comunidad, odre, Dios lo va a premiar y Dios te va a dar el mejor pago que ningún humano te lo ha podido dar. Por eso es bien importante entender la visión de Dios. Y yo quiero imaginarme esto. Quiero pensar que estaba Moisés a sus 40 años sin nada. Lo tuvo todo, pero lo perdió todo. No sé de aquí, no me levantes tus manos, pero yo no sé quién ha perdido muchas cosas en esta vida. A lo mejor perdiste hace tiempo un familiar. A lo mejor pudiste perder un buen trabajo. A lo mejor perdiste tu casa. A lo mejor tuviste que viajar de otra ciudad y plantarte en esta ciudad y has sentido que lo has perdido todo. Moisés estaba en la misma condición. Moisés tuvo que perderlo todo y de tenerlo todo se volvió un cuidador de ovejas. Lo más bajo que había en aquel entonces era que tú te hicieras pastor de ovejas. Quien era pastor de ovejas era lo más bajo que había para la sociedad. Imagínate Moisés. Yo no lo narra mucho la escritura, pero yo me quiero imaginar que la hija de Faraón llegó el momento donde tuvo que hablar con Moisés. Le dijo, Moisés, mamá, ¿por qué yo me parezco como Ramsés? ¿Por qué él tiene los ojos más alargaditos y yo los tengo más redondos? Mamá, ¿por qué yo soy a lo mejor un poco más blanquito y él es un poco más morenito? Mamá, ¿por qué hay tan cosas tan diferentes si somos hermanos? Y yo creo que son esas pláticas incómodas que la familia tiene. Yo creo que la mamá le dijo, Moisés, quiero hablar contigo. Ya eres un hombre, ya eres una persona que puedes tener la madurez. Quiero decirte que biológicamente no eres mi hijo. Te voy a contar tu historia, Moisés. Te voy a contar que cuando tú tenías alrededor de 3 meses más o menos, tú llegaste a la casa de Faraón por un río. Porque en aquel entonces tu abuelo había puesto un decreto que todos los varones nacidos tenían que morir. Pero tu madre fue valiente, te puso en una canasta y llegaste a mí. Imagínate el impacto de Moisés. De sentirse el amo y el señor de todo y de repente que le digan, esto no es tuyo. Por eso es que la palabra dice que Moisés pudo ver cuando golpeaban a la israelita y empezó a sentir ese coraje, le empezó a arder la sangre, porque dicen por ahí que la sangre siempre llama a la sangre. Y dice que llegó, lo golpeó, lo asesinó, y Moisés, sabiendo que no tenía el respaldo de Egipto por no ser hijo legítimo, dice que corrió al desierto. Corrió al desierto como un fugitivo. Yo no sé cuántas veces has corrido de la casa del Padre como ese fugitivo, pero hoy Dios te va a volver a traer, te va a poner vestidos nuevos, te va a dar la autoridad que Satanás te había robado, porque tú vas a poder conquistar
no nomás una casa, sino toda la colonia donde tú estás. Amén. Moisés, a sus 40 años, todo triste, diciendo: ¿qué ha hecho de mi vida? ¿Qué ha pasado con mi vida? 40 años desperdiciados. Y hoy vengo a hablarle a esas personas de más de 40 años que digan: la fuerza se me ha ido. Hoy vengo a decirte que Dios usó a Moisés a sus 80 años. No hay límite, dice la palabra, que Moisés destrozado. Y mira, me impresiona. Voy a narrarte un poco más rápido esto, porque no sé cuánto tiempo tenga. Pero quiero decirte que Moisés dice que estaba llevando a su límite. ¿En qué cabeza cabe poder llevar a las ovejas al desierto? Yo quiero ponerte algo en paréntesis. Imagínate si a mí ahorita me dijeran: pastor, le voy a dar la oportunidad de llevarse a toda la iglesia Odre a las lunas, donde no hay agua, donde no hay una sombra, y vamos a empezar a caminar en medio del solazo, donde la arena se te empieza a meter por los zapatos, donde a lo mejor el calor te empieza a asfixiar. Imagínate las ovejas. Si pudieran hablar las ovejas, yo creo que hubieran pensado, hubieran dicho: hey, mándame otro pastor, porque ni este es bueno para pastorearnos. Muchas veces tú y yo es lo que hacemos. Perdóname, pastor, pero a veces tenemos que hablar fuerte. Muchas veces tú y yo, en nuestra desesperación, en nuestro proceso, nos llevamos a nuestra familia al desierto. Te lo voy a volver a repetir. Muchas veces tú y yo, en nuestra desesperación, en nuestra angustia, nos llevamos a nuestra familia al desierto, donde apártate de Dios, donde fíjate las cosas y empiezas a apartarlos, y empiezas a ver una ausencia tan grande de Dios en ti, y empiezas a poner una ausencia tan grande en tu familia. Imagínate donde no puedas tomar agua, donde esté el calor tan abrumante que lo único que quisieras ver es un lugar donde poder descansar. Pero sabes, ahí es donde Dios siempre va a hacer lo imposible posible. Porque no van a ser con tus fuerzas, no van a ser con mis fuerzas. Comunidad Odre, no van a ser con tus talentos, va a ser con el propósito de Dios que tiene para levantar a esta iglesia. Cuando llegamos al límite, es la perfecta oportunidad de Dios para poder ministrar nuestras vidas y en darnos a entender la mejor temporada que tú y yo tenemos. Dice que Moisés caminaba sobre el desierto y empezó a llamarle la atención algo. Y dice que estaba a lo mejor el cerro o la montaña y empezó a ver algo que ardía y decía: ¿qué es eso que arde? ¿Qué es lo que se está prendiendo en aquel lado? Pero podía decir Moisés: pero todo este desierto, no entiendo por qué hay fuego. Y le empezó a llenar tanto la cabeza que decía, empezó a caminar hacia el lugar. Y empieza, dice la escritura, que Moisés caminó hacia el monte Sinaí para poder buscar la presencia de Dios. Iglesia, en esta mañana es Dios quien te ha llamado la atención para que tú puedas venir a este lugar. Es el fuego de Dios el que te sigue trayendo domingo tras domingo a esta tu iglesia. En tu peor temporada es cuando Dios siempre se va a manifestar. Éxodo 4. Fíjate lo que dice y me encanta esto. Éxodo 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor a Dios, lo llamó desde el medio de la zarza. Y aquí viene lo profundo, iglesia. Moisés. Cuando Dios habla a tu vida, cuando Dios habla a tu ser, empieza a activar lo sobrenatural en tu vida. Empieza a activar ese amor. Empieza a activar esa pasión por las cosas de Dios. Cuando Dios le habla a Moisés y le dice: Moisés, Moisés,
Muchas veces tú has venido a esta iglesia o has pertenecido a otras iglesias. No ha sido por las pantallas, no ha sido por la alabanza, es porque Dios ha llamado tu atención. Pero no se trata nada más de llamar tu atención, se trata de tener un encuentro cara a cara con el Dios Todopoderoso, con aquel que ha hecho la tierra, con aquel que ha hecho el cosmos donde tú y yo vivimos. Y dice que habla y le dice: Moisés, Moisés. Y me encanta que Moisés le dice: heme aquí. A muchos de aquí Dios nos ha hablado. Yo soy producto de una palabra que Dios ha hablado a mi vida, y hoy puedo decirte que estoy predicando. Nunca yo pensé haber sido predicador, nunca yo pensé menos ser pastor. En Guadalajara las cosas también están rudas. En Guadalajara las cosas también no es todo bonito. Y yo traía mis planes, pero una vez en una iglesia como esta, yo llegué, mi esposa me llevó, soy hijo de pastor. Me aparté del camino. Quiero decir algo y esto no lo cuento y no sé por qué lo estoy contando, pero mi matrimonio estaba al borde del fracaso. Y mi esposa me dijo: vamos a la iglesia. Y yo le decía: yo no quiero saber nada de Dios. Ve y tú busca a tu Dios. Siendo que yo ya he visto los milagros, siendo que yo he visto las manifestaciones del Padre. Y yo le decía: yo no quiero saber nada de Dios. Un viernes mi esposa me llevó inconscientemente. Llévame, le dije: no, ¿tú quieres ir? Vete en el camión. Yo no te voy a llevar, por favor. Un ratito vamos. Y yo recuerdo que llegamos a ese lugar. Yo ya conocía. Le decían que era una vigilia. Yo, pues, para mí una vigilia es oración. Yo decía: bueno, vamos a orar. Yo recuerdo que llegué a ese lugar y empezó el servicio como aquí, las alabanzas. Dije: bueno. Después de las alabanzas empezó los avisos, diezmos. Y yo dije: no, esto no es una vigilia, esto es un culto. Y me puse un corazón duro, no quería nada. Y empezó a predicar el pastor y hablaba de avivamiento y hablaba del poder de Dios, como a lo mejor hoy te estoy hablando a ti. Y yo con un corazón duro, pero yo recuerdo que cuando empezó la administración, porque déjame decirte algo, iglesia, yo soy de los pastores que todavía siguen creyendo en el llamamiento al altar. Yo soy todavía de los pastores que creen en el mover del Espíritu Santo. Y recuerdo que cuando menos acordé, yo estaba al frente y hubo una palabra que el Señor me dijo. Me dijo: mi bebé, mi amado, cuánto te he extrañado, cuánto tiempo anhelé tenerte en este mismo lugar. Y a partir de ahí, el encuentro que tuve con Dios, quiero decirte algo: podré dejarlo todo. Y mis oraciones han dicho: Señor, lo puedo perder todo, pero a ti no. A partir de hoy, ahí, iglesia, me levanté y empecé a caminar sobre la voluntad de Dios, sobre la visión que Dios ha puesto. Y si tú me dijeras: pastor, ¿lo cambias? Déjame decirte que no. No puedo cambiarlo, porque para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en mi vida. Tuve que caminar por mi desierto como Moisés caminó cuando yo estaba al borde del límite. Fue cuando Dios se me apareció, cuando yo estaba al borde de la desesperación, cuando yo decía: no quiero saber nada de nadie. Dios se me apareció y me dijo: llegó mi tiempo, llegó el momento de yo poder pelear la batalla que tú no has podido vencer. Llegó el momento de reconocer que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que todo puede hacer. Y ese es el Dios que hoy vengo a predicarte, iglesia. Moisés llega y le dice: Señor, le habla Moisés, fíjate bien, a Samuel le habló también 2 veces: Samuel, Samuel. ¿Qué quiere dar a entender esto? Yo no sé cuántas veces Dios te ha hablado a ti, pero si te ha hablado más de 2 veces, es porque tienes un llamado desde el cielo. Tú y yo, no tiene que ser nada más conocer en oración. Nuestro propósito es que Dios conozca nuestros nombres.
No nomás tu oración y que diga, mira qué bonito adoran, mira qué bonito escuchan. Que puedan llegar y decirte, hijo amado, Army, yo soy tu padre. Qué emoción sería poder ver esto. Hoy estás aquí porque tú tienes un llamado de parte de Dios. No es una casualidad. No es una casualidad que el día de hoy, es más, te pudiste ver quedar en tu casa, verte a ver Chabelo. Pero si hoy estás aquí, es porque hay un propósito de Dios. Lo decía hace rato el pastor, algunos se perdieron y no es porque yo voy a predicar, porque yo soy igual que tú, es más, me identifico como Moisés, porque hasta tartamudo soy. Pero sabes, vengo a decirte desde Guadalajara que aquí en estas sillas vacías, ahí va a caber tu familia. Ahí va a caber tu padre, ahí va a caber tu hijo, ahí va a caber el familiar que tú dices, este no tiene arreglo. Porque sabes, hoy vengo a activar tu fe. Hoy vengo a que tu palabra empiece a declarar victoria y no muerte. Lo que Dios tiene para ti es más allá de una zarza. Más allá de esa zarza, escucha bien. Moisés, lo que le llamó la atención fue la zarza. A veces como cristianos lo único que nos llama la atención son los milagros y el mover que empieza a ver, sea profético, sea de oración. Pero no nada más vivimos de eventos, vivimos de una comunión cara a cara, de una presencia de Dios. Escucha bien, Dios siempre va a llamar tu atención para poder darte la visión de parte de Dios. Por eso es que de repente cuando la iglesia empieza a tener sus eventos y a lo mejor te hablan y te dicen, va a haber un predicador que profetiza, va a haber un predicador que trae sanidad, las iglesias se llenan. Pero qué triste es saber que cuando no hay esos eventos, las iglesias muchas veces se quedan vacías, porque la iglesia o la gente solamente está acostumbrada a puro recibir, porque no ha sido visionaria. Tú necesitas ser visionario hoy en esta mañana. ¿Sabes por qué mucha gente anda de iglesia en iglesia? Y hoy anda aquí, y luego mañana anda allá, y luego le echa la culpa a los pastores, y es que la visión, y es que la manera en que hacen las cosas no es lo correcto. Es porque es gente sin visión. Es gente que se acostumbra nada más a ver arder las zarzas en diferentes lugares. Pero hoy vengo a decirte que la zarza que arde en otros lugares no es tu zarza. La zarza que arde en este lugar es la que Dios ha colocado para ti. Es la que Dios ha puesto para poder levantarte y darte la visión. Por eso es bien importante que tú puedas entender la visión de esta iglesia. Si tú no conoces la visión de Odre, arrímate a tus pastores y dile, pastor, ¿cuál es la visión que tenemos como iglesia? ¿Qué es lo que Dios ha puesto? Porque déjame decirte algo, en tu iglesia no se levantó el pastor porque quiso ser pastor, no se levantó la pastora porque quiso ser pastora. La mayor parte de los pastores, pregúntanos si queríamos ser pastores. Es mucho trabajo, es tanto así que vas a poder ver más adelante cómo Yetro le dice a mismo Moisés, Moisés, delega, no vas a poder, te vas a volver loco. Y hoy vengo a decirte esto, iglesia, tienes unos pastores geniales, unos pastores que dan la vida por ti, unos pastores que meten sus recursos para que el día de hoy tú recibas una palabra, unos pastores que dicen, no me importa que tenga que poner de mi bolsa y darlo, ¿sabes? Porque no hay un amor tan grande como el del pastor. Y hoy me gustaría que pudieras tener en claro lo que tus pastores han hecho por ti. Y yo sé que a lo mejor el pastor me va a decir, no, pastor, no diga eso. Pero siento de parte de Dios que tú y yo tenemos que honrar a estos hombres de Dios. Tú y yo necesitamos honrar este ministerio. Por eso es que Dios constantemente dice, necesito entender la zarza.
necesitamos entender que tú y yo no tenemos que vivir nada más de congreso en congreso, de evento en evento, sino que tú y yo tenemos que poner claro la visión que Dios nos ha dado. Cuando tú entiendas la visión que Dios te ha dado, déjame decirte que lo sobrenatural va a empezar a pasar en tu vida. Cuando tú entiendas que la visión que Dios te ha puesto, podrás ir por el enfermo y Dios va a usar tus manos para sanar a ese enfermo. Podrás ir con el paralítico y le vas a poder decir: no tengo ni oro ni plata, mas lo que tengo te lo entrego en el nombre de Jesús, levántate. Vas a poder ir con los endemoniados y le vas a poder decir: en el nombre de Jesús, suéltalo, y los endemoniados saldrán. Vas a poder profetizar a tu casa, a tus amigos, porque vas con la presencia de Dios, porque vas visionario a lo que Dios te ha traído, iglesia. Dios no te ha traído para estar ahí sentado. Dios te ha traído para que puedas compartir la nueva noticia, no nomás con uno, no nomás con tu familia, sino con toda la gente que te ha puesto. Tú y yo somos personas del reino, y donde llegan las personas del reino, las tinieblas retroceden por la autoridad que Dios nos ha dado. Por eso es que Moisés dice: no quiero nada más vivir de la zarza. Y fue tanto así que impactó tanto su vida, que fíjate bien, Moisés, siendo un fugitivo, siendo un asesino, Dios lo levanta como el primer profeta. Dios lo levanta como el primer líder, y no lideró nada más a 20, a 30. Lideró a toda una nación. Hoy vengo a decirte que no vas a liderar a 3, a 4. Vas a liderar a cientos, iglesia. Vas a estar tú al frente de cientos de personas conforme a tu iglesia, Odre. Vamos, regálale un aplauso al Rey de Reyes. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar, mejor Dios le llamó y le dijo: Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió Moisés. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Quita tus viejos hábitos porque hoy estás pisando tierra santa, iglesia. Quita tus viejas actitudes porque hoy estás pisando tierra santa. Este lugar ha sido consagrado y Dios lo ha puesto como santo en toda Ciudad Juárez. Quita todo lo que te está estorbando. Fíjate bien, Moisés, él le dice: quita. Si nos vamos a la teología, podemos entender que la sandalia habla de todo un pasado en tu vida. Y Dios nunca te va a hablar por un pasado, Dios te va a hablar por un presente. Y hoy Dios te dice: quítate tu vieja historia, quítate aquel no puedo, quítate aquello de que no es para mí, porque hoy tú estás en tierra santa, y por lo cual estás en tierra santa, santo eres, iglesia. Fíjate lo que sigue diciendo: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo soy el Dios que se ha manifestado ayer, hoy y mañana. Es Dios diciéndote: yo no tengo límites. Así como me manifesté a mi pueblo, así me quiero manifestar en toda Ciudad Juárez. Y tú eres el portador. Iglesia, si eso no te da gusto, yo no sé qué te pueda dar más gusto. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque temía de ser que fuera muerto. Luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión. Oh, cuán grande es Dios. Oh, yo no sé, iglesia, pero mira, yo he visto la opresión que ha pasado esta ciudad. Que fue que mi pueblo Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto y el sufrimiento de mi pueblo. Te lo voy a decir en tiempos de hoy. Dios conoce el sufrimiento que hay en casa. Dios conoce lo que tú has atravesado, lo que tus padres han atravesado. Pero hoy Dios te ha levantado como ese profeta.
Te lo vuelvo a repetir, hoy Dios te ha levantado como ese profeta. Y no estoy hablando aquel que profetiza, estoy hablando aquel que llega y empieza a hablar la palabra y empieza a decir: mira, hay un Dios que puede restaurarte, hay un Dios que puede cambiar tu diagnóstico, hay un Dios que puede quitar lo que no es posible y lo puede hacer posible. Por eso es que tú y yo tenemos que entender. Y fíjate lo que le dice el Señor a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado la angustia que hay. Por eso es que Dios sigue creyendo en estas comunidades, porque Dios quiere levantar a hombres y a mujeres valientes que vayan y arrebaten las almas a Satanás y las traigan a una comunidad con Dios. Fíjate bien, iglesia, la visión del cielo, y aquí esto es para todos, la visión del cielo es ir y hacer discípulos. Repite conmigo: mi visión es ir y hacer discípulos al cielo. Fíjate bien, Dios no nos dijo que nuestra misión era hacernos de casas. Dios no nos dijo que nuestra visión era hacernos de coches. Dios no nos dijo que nuestra visión es hacernos de joyas. ¿Cuál es la visión que Dios pone? Hacer discípulos. ¿Cuál es tu visión, iglesia? No te escucho. ¿Cuál es tu visión? Empecé diciéndote algo. Si tú no tienes clara la visión y tu imagen, nunca lo vas a tener. ¿Qué tan importante es esto? Mira, el mundo nos ha enseñado que decretar no es decretar. Pero Dios, ¿qué nos dice? Di las cosas que no son como si las fueran. Señor, y hoy voy a profetizar sobre esta iglesia. Señor, hoy yo declaro que en este 2025 esta iglesia llega con una membresía de 100, 200, 300 almas para tu reino. Yo creo que Comunidad Odre, Señor, va a revolucionar toda Ciudad Juárez. Hoy yo lo declaro en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Fíjate bien esto, iglesia, ya estoy por terminar. Fíjate bien, Dios mandó de nuevo a Moisés al Egipto a enfrentar su pasado. ¿A dónde lo mandó? A enfrentar su pasado. Y esto está tremendo, la palabra está poderosa. Fíjate bien, dice que lo mandó después de que había pasado 40 años sin nada. Y cuando empezó a haber un propósito de parte de Dios, dice el Señor: ve a Egipto. Yo creo que Moisés le dijo: Señor, yo a Egipto, donde salí huyendo porque fui un asesino. Yo a Egipto, donde me hicieron daño. Yo a Egipto, donde viví mis peores años. ¿Quieres que regrese a ese Egipto? Es que cuando Dios ya ha sanado tu corazón, tú puedes regresar a tu Egipto para liberar a los Moisés que se quedaron allá. Es que cuando Dios te ha colocado la visión, te ha puesto y te ha plantado, tú puedes regresar a tu pasado. Y a un pasado no para que te sigas emborrachando, no para que te sigas drogando, no para que sigas siendo un esposo infiel o una esposa infiel. Dios te ha regresado a aquel lugar, porque del lugar donde Dios te sacó hay mucha necesidad. Aquí te va algo, iglesia. No hay pretextos. Señor, ¿a quién le voy a hablar hoy en día? Y esta palabra, perdóname, y sé que lo están transmitiendo y a lo mejor puedo incomodar a muchos que están ahí escuchando, pero cómo detestaba esta palabra. Ahí van los mundanos, ahí van los mundanitos. Yo no soy soy de este mundo, pero no pertenezco a ellos. Yo quiero pensar que a lo mejor se sentían tan santos, perdóneme, pero voy a hacerlo así, que caminaban y sentían que flotaban. Le salían la aureola, las alas, tan santos. Cuando, ¿sabes?
Yo no me puedo contaminar con aquellos. A veces como cristianos no vamos a las fiestas de las familias porque nos contaminamos, no sabiendo que Dios te manda a ese lugar para que puedas hablarle de Dios a tu familia. Yo soy claro vivo de eso. Fui mucho tiempo juzgado y criticado porque cómo es que el pastor está yendo a las fiestas de su familia, pero no saben todas las veces que les ha hablado del reino de Dios a mi familia. Por eso la palabra dice que Pablo sembró, Apolo regó y el Señor Jesucristo levanta la cosecha. Por eso es que hoy Dios te está visionando para que tú puedas regresar por aquel. Tu padre no está perdido. Tu madre no está perdida. Tus hermanos no están perdidos. Hay un Moisés el día de hoy, hay una mujer Moisés el día de hoy, que Dios va a empezar a arder el fuego para poder recuperar a aquellos perdidos, para que el día donde hoy tú le llorabas aquí, y esto está impresionante, iglesia, donde Moisés tuvo su límite, donde Moisés dijo, ya no puedo hacer nada, donde tú muchas veces has venido a este lugar y le has dicho al Señor, Señor, mi familia ya no puede, Señor, mi familia ya no quiere nada de ti, donde tú has llorado muchas veces en esa silla, en la misma silla donde tú verás a tu hermano, a tu esposa, a tu hermano, porque aquí el Señor se va a manifestar en tu poder. Este año Dios está poniendo clara la visión en tu vida. Ve y haz discípulos. Fíjate bien, esta palabra viene en Mateo. Dios, cuando vino Jesús a la tierra, no cambió las leyes, no puso más mandamientos, simplemente dio una orden. Y la orden que dio, ¿cuál fue? Ir y hacer discípulos. Si tú no has podido entender, iglesia, desde un Génesis hasta un Apocalipsis, todo el tiempo la palabra viene enredada. Lo que te habla en Génesis, te lo va a hablar en el Apocalipsis. Pastor, Daniel nos habla de las profecías del fin del mundo. Apocalipsis nos habla. Génesis nos está hablando cómo visionó, cómo es que el Señor le dice, ve y rescata a mi pueblo de Egipto, ve y sácalos de esa angustia, ve y sácalos de ese problema. Dios, el Nuevo Testamento, ¿qué dice? Ve y haz discípulos, ve y habla de mí, ve y comparte la buena noticia. Por eso es que tú y yo, pero sabes, y esto, fíjate lo que aquí viene para muchos. 3:11 dice la palabra. Pero Moisés protestó, ¿quién soy yo? ¿A cuántos les ha hecho ruido esta palabra? ¿Cuántas veces has dicho, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para presentarme ante Faraón? ¿Quién soy yo para ir a predicar el evangelio? ¿Quién soy yo para poder abrir una célula? ¿Quién soy yo para poder decirle al perdido que en Cristo hay poder? ¿Quién soy yo? Las mismas palabras que tú has usado para decir quién soy yo fueron las palabras que Moisés usó. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para sacar de Egipto al pueblo de Israel? ¿Quién soy yo si no sé ni leer? ¿Quién soy yo si no sé ni hablar? Es más, me dan el micrófono y me pongo nervioso. Yo creo que dice la palabra que era tartamudo. Yo creo que Moisés le estaba diciendo que pongas en paz. ¿Quién soy yo? De los nervios, ¿sí o no? ¿Quién soy yo? Comunidad Odre, si tú pudieras ver el alcance que Dios tiene para ustedes, si tú pudieras ver lo que Dios tiene para esta iglesia, estuvieras saltando, estuvieras glorificando el nombre de Dios. Hace 3 años Dios me dio una palabra y me dijo, John, te voy a mandar a las naciones.
Y no podía haber salido de Guadalajara. Tengo muchas invitaciones en Guadalajara, una iglesia aquí, otra iglesia allá. Yo le decía al pastor, Comunidad Odre es el rompimiento para poder viajar a las naciones. Porque no se trata, escucha bien, iglesia, no se trata, a lo mejor decir, a mí qué me importa, pastor. Es que no se trata de lo que Dios va a hacer adelante conmigo. Es lo que esta iglesia está haciendo. Es lo que esta iglesia está proyectando. Por eso es que ustedes se llaman odre. No puedo poner algo viejo, el vino viejo, en un odre nuevo. Porque esta iglesia va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Te lo vuelvo a repetir, esta iglesia va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Ya no hay pretextos. Ya no hay un pretexto de poderle decir, Señor, ¿quién soy yo? Hoy vengo a profetizarte y el Señor te dice, yo estaré contigo y tú verás mis señales. ¿Cuáles van a ser las señales? Cuando tú puedas ver a tu familia, el Señor te va a decir, en ese lugar de lamento es en el lugar donde hoy tú te gozas con tus hermanos. Esas son las señales que te van a seguir a ti por creerle al Todopoderoso. Hoy vengo a decirte y hoy vengo a desafiar tu fe, iglesia. Hoy vengo a desafiarte y hoy vengo a decirte, apuéstale todo a Dios. Vacía tus bolsillos y dile al Señor, y no estoy hablando económicamente, vaciar tus bolsillos es decirle al Señor, Señor, te entrego todo lo que soy. Si tú necesitas mi economía para seguir avanzando, heme aquí, Señor. Si tú necesitas mi casa para poder hablar de tu palabra, heme aquí, Señor. Hoy vengo a activar a muchos, iglesia. Hoy vengo a activar esa palabra que hay en ti. Hoy vengo a activar esos dones porque sabes, cuando una iglesia empieza a crecer, Dios empieza a añadir a aquellos que son salvos, pero también la palabra dice que empieza a añadir a aquellos que van a ser parte del cuerpo. Algunos van a funcionar como maestros, algunos van a funcionar a lo mejor como los músicos, porque somos un cuerpo de parte de Dios. Tú necesitas entender que hoy has caminado a lo mejor sin la visión, pero hoy Dios quiere darte la visión. Y esto me gustaría, no sé si podamos dar corte a la transmisión.